Hoy estrenamos sección Psicológicos. En este nuevo formato entrevistaremos a personas que se dedican a la psicología, al coaching o al crecimiento personal. Nuestro primer invitado es Fermín Galduz y para presentarle vamos a utilizar sus propias palabras. En cuanto a mi currículum, deja que te haga un breve resumen. Realicé los estudios superiores de interpretación en la especialidad de trompa en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Amplié mi formación en el Real Conservatorio de La Haya en Holanda y en la Escuela Superior Reina Sofía de Madrid. Y finalmente cursé el máster en análisis e interpretación musical en la Universidad de Oviedo. En el ámbito profesional ejercí como trompa solista de la Orquesta de Córdoba y como profesor interino en el Conservatorio Superior de Córdoba. Durante mi permanencia en la orquesta siempre estuve vinculado al cuidado de la salud y la calidad de vida del músico, formando parte de comités y organizaciones con este fin. Tras sufrir una enfermedad profesional, una distonía focal, me vi obligado a dejar el mundo de la interpretación y me reinventé, encontrando una nueva vocación que pasaría a ser mi profesión, el coaching musical. Actualmente soy director del Instituto Gabau de Música y Desarrollo, del que también soy cofundador. Esta es una entidad dedicada a la formación integral del músico en áreas de formación no reglada, así como el desarrollo profesional y personal. Llevo a cabo una intensa actividad como coach de músicos tanto a nivel individual como grupal. He efectuado también una labor investigadora en la que estudio los problemas psicosociales en orquestas profesionales y en el mundo de la música en general, especializándome en el acoso en el ámbito musical y en el burnout. Además, realizo una gran actividad de divulgación junto con Guillermo Dalía sobre las necesidades de mejora en los factores psicosociales de las orquestas y agrupaciones musicales. He sido invitado en multitud de eventos para hablar sobre la calidad de la vida del músico profesional y soy creador, junto con Guillermo Dalía, del concepto EMA, Entrenamiento Mental para la Actuación. En septiembre de 2020 publiqué, junto a Guillermo, el libro La fuerza mental del músico. En definitiva, todo este trayecto me ha llevado a querer ayudar a las personas a conseguir sus metas y a sentirse mejor. Comenzamos. Bueno, Fermín, pues hemos visto la presentación, esta breve presentación. Vamos a enseñar lo primero, este libro, que es el libro que has sacado, lo enseño aquí en la pantalla, que es La fuerza mental del músico, escrito por tu compañero Guillermo Dalía, psicólogo, y por ti, Fermín Galduz. Bueno, Fermín, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida, los motivos que te han llevado a ser coach musical, pero que nos cuentes un poquito, ¿no? Porque has sido músico. Sí, Cuéntanos. sí. Bueno, pues yo he sido músico, pues como cualquier chaval valenciano que vivía en un pueblo, pues los padres pues lo apuntaron al solfeo, ¿no? A tocar a la banda, ¿no? A las sociedades musicales, ¿no? Que es un fenómeno increíble, ¿no? Lo que tenemos en la Comunidad Valenciana. Sociedades musicales, sociedades civiles que se organizan alrededor de un ensemble musical, como es una banda, algunas con más de 100 años, y donde se crea pues todo un ambiente musical y, bueno, donde pues parece que toda la gente del pueblo alguna vez ha ido al solfeo, ¿no? En un pueblo de Valencia. Pues bueno, yo soy de los que siguieron, ¿no? De aquellos que siguieron, tocaron en la banda, luego fueron a estudiar, ya los estudios reglados, y cuando me vine a dar cuenta, pues mi vida era la música. Y bueno, y vino un momento que pues, trabajaba de músico, era músico profesional. Bueno, pues he estado 26 años en una orquesta profesional. Y bueno, debido a una distonía focal, que es una de las enfermedades más, ¿cómo te diría? Es el gran caballo de batalla de los músicos, ¿no? Porque es una enfermedad neuronal, que es una enfermedad profesional, nos aparece. No tiene una incidencia muy alta, pero bueno, cuando aparece la mayoría de veces suele ser irreversible, dependiendo en el estadio en el que se dé.
Bueno, y qué es lo que ocurre en la distonia, Fermín, bueno, exactamente? parece ser que es como una desprogramación de los movimientos inconscientes de todo. O sea, tengo entendido que parece ser que todos los movimientos y todo lo que es el circuito nervioso que envía, desde el cerebro envía a los músculos, ¿no?, del cuerpo, empieza a fallar. Y Ya. tiene que ver como una especie de desprogramación que hay en la zona neuronal. En mi caso me producía un temblor distónico. Y es muy curioso porque yo cuando me hicieron las pruebas, la neuróloga me explicó, fíjate, me dijo, mira, para que veas cómo es esto, ¿no? No, el temblor no empezaba, bueno, era imperceptible a la vista, pero claro, sí afectaba a la fuerza que tenía la musculatura de mi cara, ¿no? Y fíjate qué interesante, no ocurría cuando tocaba, sino cuando iba a tocar. Es decir, cuando mi mente se preparaba para tocar, entonces se activaba. Es como que hacía esa mala conexión. Ese condicionamiento ya estaba como condicionado, ¿no? Efectivamente, muchas veces desde la psicología se ha pensado en un condicionamiento, pero parece ser que los neurólogos han demostrado, ¿no?, que hay algo físico ahí, ¿no?, que hay algo que... Y entonces es curioso porque recuerdo en el momento levantaba la trompa para tocar, estaba monitorizado, entonces empezaba a marcar la pantalla de aquellos aparatos, empezaba a marcar el temblor distónico. Y ahí comprendí lo que ocurría, ¿no? Era la orden, cuando se daba la orden para iniciar, la orden se daba, pero el resultado era otro. Claro. Sí, sí. ¿Y ahí qué ocurrió? Fermín, que tuviste que, Bueno, claro, sí, claro, evidentemente. cuando, imagínate, yo tocaba en una orquesta en España, ocupaba el puesto solista de trompa de una orquesta, bueno, pues fíjate, en la orquesta en España no sé si hay 27 orquestas o algo así, como máximo hay 2 solistas en cada orquesta, pues yo era una persona privilegiada en ese sentido, había llegado por lo menos yo así lo sentía, ¿no?, a un puesto muy alto en cuanto a mi carrera, ¿no?, de desarrollo profesional, ¿no? Y bueno, solo hay 40 puestos y yo ocupaba uno de ellos. Entonces, hay todo un proceso de despedida, ¿no? Porque además el músico está muy identificado, estamos muy identificados con la música, ¿no? Uno no trabaja de músico, uno es músico, ¿eh? Y parece que, bueno, ya tantas cosas, afirmaciones que hay por ahí, ¿no? La vida sin música no tiene sentido, y todas esas cosas que se dicen, que son preciosas, ¿no? Pero claro, todo eso es un arma de doble filo, ¿eh?, para abordar una situación de estas. Y bueno, pues ahí, poco a poco, ¿eh? Recuerdo la primera vez que fui a la neuróloga y me dijo, esto no tiene remedio, usted hágase la idea, porque ya he visto demasiados músicos no aceptar esto y pasarlo muy mal. Y yo le dije que no, que estaba viendo con una gente que tenía un método innovador, pues abordar esta enfermedad. Y aquella me dijo, no hay ningún problema, si quiere nos volvemos a ver dentro de 9 meses. A los 9 meses cuando volví, me dijo como, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y yo de alguna manera le dije, pues no te equivocabas. Esto no ha mejorado y veo que no puedo, ¿no? Que no puedo hacer lo que hacía antes. No puedo. Y eso, claro, en un puesto en el que tienes que dar lo máximo de ti, pues es complicado. Es complicado. Claro, claro. Y bueno, pues ahí vino el momento de despedirse, ¿no?, de esa forma de vida. Esos 9 meses que he hablado ya fueron un poco, ¿no? Porque hay como una digestión, ¿eh? Hay como una digestión de todo aquello. Se va digiriendo, se va colocando. Pues bueno, pues como todo proceso hay un momento de no aceptación, que fue cuando yo dije, no, yo esto lo voy a superar, ¿no? Aquella ya sabía que no lo iba yo a superar, pero yo aún creía que sí. Hay un momento de enfado al ver que no puedes, hay otro Claro. momento allí un poco de como de Negación, ira. sí, un bajón, una depresión y al final una aceptación y una mirada de nuevo hacia adelante, ¿no? Y Y eso es lo que ocurrió. y en esa mirada hacia En adelante, todo ese proceso, pues vi anunciado en un lugar, pues, curso de coaching. anda. Y, ¿esto cómo es? No, primero creo que lo que vi fue, conoce la PNL, Programación Neurolingüística. Fui a un curso de 3 o 4 fines de semana y aquello me resultó muy interesante. Me resultó increíble, ¿no? Que la conducta humana, ¿no? Y
ahí se incidió mucho en el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje nos programa, cómo el lenguaje es el primer reforzador, ¿no? de nuestras conductas, de nuestras creencias, cómo el lenguaje perfila la realidad. O sea, que la realidad realmente la estamos creando constantemente y el lenguaje es el que la acaba, ¿no? De alguna manera. Y todo aquello me sonó fascinante y de repente estaba de nuevo motivado por algo, ¿no? De repente ya la tristeza aquella se diluía o iba bajando y había otra cosa que me parecía muy interesante, ¿no? Y bueno, y ahí me fui metiendo. Luego, allí mismo vino aquello, la certificación de coaching, ¿no? Aquello ya era un año donde nos veíamos todos los fines de semana y bueno, pues había diferentes áreas de trabajo. Y así fue como me fui introduciendo en el mundo del coaching. Sí es cierto que siempre me ha gustado el mundo de la conducta humana, de las creencias, de la psicología. De hecho, yo ya personalmente había recibido sesiones de psicología por diferentes temas que tuve que atravesar en mi vida. Pues, uno de ellos fue la ansiedad escénica. Me fue muy bien, de verdad que eso me sirvió para conocerme muy bien y saber cómo abordarla. Otro fue un episodio de acoso laboral que tuve, que fue muy duro. Tengo que decir que las dos veces creo que caí en manos de profesionales muy buenos y muy honestos, lo cual es fundamental. Y bueno, yo era algo que me gustaba. Con lo cual, cuando vi aquello de la PNL, pues era muy parecido a todo lo que yo había trabajado conmigo y me fascinó y me fui enganchando a todo el mundo este del coaching y el desarrollo. Claro, y trataste con esa formación, ¿no? De introducirla en lo que Sí, tú ya conocías, que era claro, tu vida entonces, como músico, ¿no? sí, sí, efectivamente. En la formación aquella de coaching había aquello, ¿no? De la gestión del cambio, ¿no? De ser capaz de cambiar, ser capaz de adaptarse, ¿no? Como una de las virtudes del ser humano, ¿no? La adaptación, ¿no? Y yo me daba cuenta que yo estaba terminando una etapa, ¿no? O se había terminado. Y de repente me entró la idea de qué bien hubiera sido si yo hubiera tenido un coach. Si alguien me hubiera acompañado cuando yo tenía 17 años, yo le hubiera contado mis miedos o le hubiera contado mis dilemas a la hora de tomar decisiones. Alguien con quien yo hubiera podido compartir y aquella persona ya conociera bien el oficio, el mundo de la música en general y además también conociera de alguna manera los aspectos básicos de la psicología humana, de la conducta humana, me hubiera podido ayudar tanto. Porque, claro, uno ve a toro pasado las veces que se ha autosaboteado, las veces que ha tomado decisiones erróneas, pero claro, ya es tarde. Pues si hubiera tenido a alguien, entonces pensé, qué bueno sería, ¿no? Cuánta falta hace, ¿no? En el mundo de la música, ¿no? Cuántas frustraciones innecesarias. Porque los grupos musicales, los grupos de música, las organizaciones que se dedican un poco pues eso, al mundo de la música, de las orquestas, ¿qué peculiaridades tienen, Fermín? Porque son Claro. grupos especiales, claro. No Sí, es. sí, sí, sí. Sí, desde luego. Claro, ese es otro aspecto muy interesante, ¿no? Ya el músico en sí mismo tiene una personalidad característica, ¿no? Que tiene que ver con, pues, con el contexto que le rodea y la forma de funcionar que lleva haciendo durante muchos años. Y cuando se junta mucha gente así, pues claro, hay todo un ecosistema ahí, ¿no? Es algo. Hay una serie que define esto muy bien, una conversación entre la protagonista. Creo que se llamaba la serie Mozart in Love. Invito a quien quiera a que la investigue, ¿no? Y es una oboísta que está explicando, ella aspira a tocar en la Filarmónica de Nueva York, en ese momento está contratada como interina, y le explica a un señor, en casa de un señor donde fueron a tocar, aquel no era músico ni nada, le dice, oye, ¿y esto de ser músico? Sois todos un poco rarillos, ¿no? ¿Tenéis algo especial? Lo ve él, ¿no? De fuera lo ve. Y dice, pues sí, igual. ¿Y cómo fue que te metiste en eso? Pues mira, de jovencita me fui a ver, fui con mis padres a ver un concierto y vi unos que tocaban un palo de madera y le dije a mi madre, yo quiero tocar ese palo de madera. Bueno, mi madre me apuntó, venía un señor a casa que me enseñaba,
cada vez aquello me gustaba más, cada vez practicaba más horas, me absorbía mientras mis amigas estaban por ahí jugando, yo estaba soplando el palo de madera. Y luego vino el momento de ir al conservatorio. Y porque ya, claro, yo no era lo mismo. Entonces, los que no eran músicos, no, veía que yo tenía algo diferente. Y de repente, bueno, conseguí entrar en el conservatorio. Y cuando entré al conservatorio fue como, Claro. todos aquí son igual que yo, todos hablan lo mismo que yo, todos. Y me sentí muy bien, cuenta, ¿no? Y fíjate, y el señor le dice algo así, es que tenéis un punto como de extraterrestres, ¿no? Sí, sí, y de repente encontramos una colonia. Y entonces le recuerdo que le dice, bueno, y ahora entrar a la Filarmónica de Nueva York, ¿para ti qué sería? Y ella se queda así y dice, pues sería como entrar en la nave nodriza, ¿no? Entonces, yo cuando escuché eso digo, qué bien ha hecho este guionista, qué bien lo ha explicado, ¿no? Sí, nosotros tenemos, los músicos, por la formación y por todo el contexto en el que desarrollamos nuestra formación y luego nuestra vida profesional, tenemos unas peculiaridades que están muy, muy, muy definidas, muy claras, que ya hay muchos estudios, muchísimos que las aclaran y que las confirman. Y luego, cuando todo eso, cuando nos juntamos tanta gente así en algo como es una orquesta profesional, una orquesta profesional, para entenderlo, es una organización, claro, donde se juntan muchos músicos y todos tienen que hacer algo, hay que hacer algo, cada semana hay que dar un concierto y hay que hacer algo conjuntamente. Cuando se dice aquello de, es como un reloj, cada uno es una pieza, sí, así es. Lo que Claro. pasa es que muchas veces se ve desde fuera, se dice, claro, es que hay que ver una orquesta, lo bien que funciona, son como un reloj, cada uno sabe lo que tiene que hacer y nadie molesta. Bueno, luego cuando estás dentro, ves que, bueno, pasan muchísimas cosas, porque todos tenemos nuestras neuras, esas heridas, todos tenemos ese punto egoico, ¿no? Porque un músico cuando está estudiando, y más desde los 8 o 9 años, piensa en tocar en la Filarmónica de Berlín. Entonces, Claro. todo lo que no sea llegar a eso, hay que gestionar algún tipo de frustración. Es un grupo donde los individuos tienen un alto nivel de exigencia, es decir, ¿no? Muy alto. Un perfeccionismo, Claro, ¿verdad? Una... efectivamente. El músico desde pequeñito se le está apretando las tuercas para que lo haga cada vez mejor. Y no sé, el diálogo muchas veces, no, demasiado rápido, demasiado lento, más alto, más bajo, más fuerte, más piano. Es un constante, desde muy pequeñito. Fíjate que nadie estudia arquitectura desde los 9 años, desde los 8 años, ni Claro, matemática. Ya claro. cuando uno tiene 18, va a la universidad, 19, pero aquí desde pequeñito. Y además siempre el mensaje es ese. Luego, muy competitivo también. O sea, alrededor de la música se crean pues todas estas ideas del prodigio, ¿no? Del niño prodigio, eso es muy típico en la música, ¿no? En otras cosas no, pero en la música, o de este que es un muy talentoso, o que este... Entonces se va valorando eso y se va premiando la individualidad, el perfeccionismo, la búsqueda constante de la excelencia, que eso queda muy bien, pero claro, eso desde pequeñito va dejando una huella muy grande y va marcando una personalidad de manera muy profunda. Hay una película que ya te comenté hace un tiempo que la había visto. Bueno, creo que me lo dijiste tú. Me dijiste, mira, esa película define muy bien lo que es la música, el mundo de la música, ¿no? De las orquestas y todo, que es la de Whiplash, corrígeme si me equivoco, Sí, 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 ¿verdad? esa es muy dura, es muy dura, Es muy dura. pero sí define el punto de hiperexigencia al que se puede llegar. Lo que se ve ahí es muy duro, pero eso ocurre. Se ha hecho, se ha aumentado, pero ocurre. Hay otra muy bonita que se llama Shine, que es de un pianista, te invito a que la busques, o a todos los que lo Sí. escuchen que la busquen, que es uno que hace clack, hace un cracks y pierde la mente y ya le encuentra, era estudiante, iba a hacer un concurso, está en el Royal Albert Hall ya preparado para hacerlo y tal, pero hace un crack y bueno, ya no soporta más. Y ya es años después que alguien le encuentra tocando en un bar. Y era aquel joven genio que nadie supo nada más de él y le había pasado la vida por ahí. Casos de esos conozco, he tenido amigos así. Que llega en un momento, hay
una rotura, ¿no? Psíquica también. Efectivamente, hay un momento, creo que los psicólogos llamáis una disociación, no sé cómo Sí, es, un sí. punto en el que ya, bueno, ya su mente lo desconecta de alguna manera, ¿no? Claro. Esto es muy bonita porque es muy divertida. Y ya que nos ponemos cinéfilos, hay otra preciosa, hay dos muy bonitas, ya para saber estas eran de la individualidad del músico, ¿no? Pero de lo que es el conjunto en sí, hay dos muy buenas. Una de Fellini que se llama Prova de Orquesta, que es ensayo de una orquesta. Es genial, De feliniana, Fellini, ¿no? de Sí, sí, Federico Fellini. Federico Fellini. Y otra que se llama Cita con Venus. Y esta no recuerdo el autor quién es, sé que salía Meryl Streep, que hacía de cantante. Y esta es una producción de ópera y se ve todo el ecosistema este. ¿Eh? Sí. Y lo hacen muy bien porque las personalidades, porque ya luego dentro del músico, de los diferentes músicos, tenemos diferentes personalidades, también esculpidas por la relación que el instrumento te hace tener con el músico, perdón, con la música. Así pues, por ejemplo, un trompeta, de alguna manera, es alguien como más pasota, como alguien, claro, su relación con la música ha sido, ha tocado, ha estudiado muchas horas, pero ha tocado también otro tipo de música más ligera, donde se permite otras libertades. Entonces tiene otra manera de entender la música, incluso el que más o menos ha hecho un pasacalle en la calle, en fin, ha tocado en grupos música ligera, en pubs, aquí y allá. Y luego está, por ejemplo, el oboísta, que no, el oboísta ya es un tipo que está preocupadísimo por sus cañas, que dependiendo de la humedad que hay, pues le pueden afectar o no, en fin. Claro, Y claro. eso Fellini, tanto Fellini como en la otra Cita con Venus, está muy bien explicado. En Cita con Venus es más un teatro donde ya están los divos. Hay la cantante, Sí, que sí. es la gran diva, ¿no? El director que viene del este, en fin. Os invito a que la miráis A que porque para conocer las personalidades del músico, la personalidad del músico y luego también de dónde viene en esta Shine y la que tú comentas, Plus, creo que se llama, Whiplash, creo que era. Whiplash, Que es el pues batería, ¿no? sí, Este que sí, es sí. Ahí se batería. ve cómo es la formación de hiperexigente y claro, eso deja huella. Y luego ya cuando nos juntamos todos, eso se ve en las otras dos películas, la prueba de orquesta y la cita con Venus. Ahí se ve el ecosistema ya de una orquesta o de un teatro. A través de estas películas, ¿no? Podemos observar, ¿verdad? Lo que se mueve a nivel grupal, ¿no? Las interacciones grupales, ¿no? Donde se crean a veces relaciones que muchas veces hemos hablado tú y yo, ¿no? De ese tipo de relaciones que a veces pueden derivar en, ya no sectarias, pero sí que un tanto coercitivas a lo mejor, Sí, ¿no? sí, sí. No, y sectarias también. Y Pongámosle, sectarias. no, pongámosle nombre a las cosas. No Sí. tengamos miedo. No Ujú. tengamos miedo. Sí, sectarias. Mm. En ocasiones son sectarias. Hace poco leí el libro de tu amigo, que Miguel hablaba, Perlado, sí, sí, en el que hablaba de la música y del maestro, ¿no? Es que sí, además, fíjate ya, nosotros al director le llamamos maestro. claro. Ya Eso ahí ya, hay una eso ya, connotación, claro. imagínate, Mm. ¿sabes? Está el maestro, ha llegado el maestro. Imagínate el despegue de la realidad que se puede llevar a alguien, ¿no? Claro, Y el que lo tomamos todos, ¿no? Pues mm, así hay tantas cosas. claro, Bueno, claro, claro. la tradición lo lleva, pero claro, eso tiene Mm. unas particularidades muy, muy definidas, ¿no? Muy definidas. Y bueno, y luego ya está la parte particular, que creo que es tu área de intervención, ¿no? Donde más te aplicas, ¿no? A nivel de como coach para poder tratar, ¿no? A nivel individual y también a nivel grupal o como... Sí, 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 efectivamente. Mi actividad ahora, Mm, en esta parte del coaching, ¿no? Con músicos, el coaching con músicos, lo que hago es trabajo individualmente mm, con, con, con músicos que lo requieren y mm, también colectivamente. mm, Individualmente, pues tratamos diferente. Trabajo, mucha gente me busca porque tiene que afrontar un reto, ¿no? Afrontar un reto como es una oposición, un examen final, ¿no? Ahí está pasándolo mal por la ansiedad escénica, en mm, fin, por, por todo lo que deriva de ello, ¿no? Entonces, solemos trabajar pues, en la preparación, en buscar una metodología de estudio eficaz, porque ya, también muchas veces estudian horas y horas y horas, pero no hay el avance deseado, ¿no? claro. Buscar la eficacia y la eficiencia en el estudio. Luego también esa preparación mental, ese trabajo de llegar con
como dice el libro, la fuerza mental necesaria, ¿no? Que no es más que el equilibrio, como decimos en el libro. El equilibrio entre, nosotros hemos hablado de 4 pilares, ¿no? Sí. Es un poco, en principio, el enfoque, lo que llamamos enfoque es los pensamientos, ¿no? Hacia dónde mira tu mente, ¿no? Revisar los pensamientos, la racionalidad de los pensamientos, la objetividad de los pensamientos, tu lectura de la realidad, vigilar tu lenguaje, tu discurso, tanto interno como externo, porque está reforzando esas creencias, para tener un enfoque sano, realista, objetivo. Esa es una parte. Por otra parte, también es lo que es el trabajo, ¿no? El estudio, que sea la práctica, ¿no? Que no se apoye solo, que la ecuación no sea solo horas y horas de estudio. Porque ocurre una cosa, que es que normalmente nosotros desde pequeños siempre nuestra estrategia ha sido aumentar el estudio. Y te pongo un ejemplo. Mi hijo tiene 9 años y toca el cello. El año pasado empezó con cello. Y cuando venía el momento de ir a clase, pues yo le decía, ¿tienes clase? Pero ya te has mirado. Ay, no, papá. Venga, vamos a mirarlo. Y 5 minutitos antes lo miraba un poquito lo que tenía que tocar y iba. Ya para final de curso la profe le dijo, es que hay que estudiar un poquito más, que no es bastante. Y entonces empezó ya 10 minutitos. Este año ya no fue bastante. Y empezamos con 10, pero ya pasamos a 15 minutitos. Y luego, ahora ya estamos diciendo, tienes que estudiar un día sí, un día no, cariño. Porque si no, la profe, y claro, y él lo hace, ¿no? ¿Qué va pasando? Todo eso, así va a ser el resto de su carrera. Así lo he vivido yo y así lo vivo con los demás gente. ¿Qué se va quedando aquí dentro? Más tiempo de estudio, más resultados. Sí. ¿Y eso funciona? Sí, funciona hasta un punto. Hasta un punto. Un punto en el que, por más que estudio, no avanzo igual. Y quizá avanzo menos. Incluso hay un punto en el que es justamente lo contrario. Lo que ocurre es que aquello va peor, ¿no? Entonces, eso ocurre ya a niveles muy altos, a niveles donde yo trabajo el coaching, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones trabajamos la calidad del tiempo de estudio. Muy bien. Por encima de la cantidad del tiempo de estudio. Y ese sería el otro pilar, ¿no? La práctica, tener una práctica efectiva y eficiente, donde hay tiempos de descanso, donde hay incorporamos técnicas como la visualización, técnicas de concentración, de relajación, ¿no? Efectivamente, relajación, interferencia contextual. ¿Para qué? Para no hacer horas y horas y entrar en ese modorra del estudio en el que sí. ¿Cuánto has estudiado? 6 horas. Bueno, mira, has estado tocando 6 horas. Estudiar. Claro. No. Porque se pierde el fin del estudio. El fin del estudio no es hacer horas. El fin del estudio es avanzar. Sí, sí. Y sin darnos cuenta, lo que hacemos es hacer horas, no estudiar. Y Pues ese es el otro pilar. Sí, eso lo había leído en el libro, porque le he estado echando un vistazo, que había alguien, un músico, que decía eso, ¿no? Que cuantas más horas estudiaba, más bueno iba a ser el músico, ¿no? Pero que luego se ha ido desconfirmando, ¿verdad? Claro. Sí, yo le suelo decir a mis clientes cuando hablamos de este tema o cuando hago charlas sobre esto, digo, bueno, señores, si esto fuera cuestión de horas, sería muy fácil, ¿no? Claro. El que estudie 24 horas es el mejor. Porque más de 24 horas al día no hay, ¿eh? Y les pongo el ejemplo, ¿no? Nadal es muy bueno porque entrena, es el que más horas entrena. Es un tema una cuestión de horas. Y luego, claro, hablamos de, bueno, que sí, que hay estudios que indican el tema de las 10.000 horas. Sí, horas, lo leí, sí. Estudio que sí, para llegar a un nivel de maestría, pero cuidado, hay otros que dicen, bueno, sí, ese es para llegar a un nivel de maestría, pero luego la diferencia ya no es solo cuestión de horas. Es que además, si no, Juan Carlos, sería tan fácil. Claro, como en todas las disciplinas, ¿verdad? También hay una parte ahí de talento también, ¿no? Muchas cosas, sí. Hay talento, hay inteligencia. Inteligencia, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de inteligencias. Inteligencia para leerme a mí mismo, inteligencia para leer la situación, inteligencia para ver cómo estoy, de qué manera rindo más, ¿me entiendes? Claro. En fin, esto sería un poco como el cuento, no sé si lo conoces, el cuento del hacha, del leñador, que tiene que partían los dos. Lo tenemos en nuestro canal, tenemos el cuento del leñador, donde, bueno, había 2 leñadores, uno no paraba de talar árboles
pero el otro, que estaba cerca de él, pues tenía descansos, pero él no veía lo que hacía en los descansos, ¿no? Y llegado el momento, cuando llegaba al final de la semana o el final del mes, pues se dio cuenta de que había talado muchos menos árboles que el otro, que sí que había descansado. Se acercó a preguntarle, o a mirar, creo que fue a mirar, y se dio cuenta que en sus descansos afilaba el hacha. La moraleja de este cuento, ¿cuál es? Es decir, por mucho estudiar en cualquier disciplina, claro, por mucho trabajar, llega un momento que te atascas, y es verdad, ¿no? Los que hemos estudiado, que hemos trabajado también, y claro, los descansos, cuidar la familia, cuidar tus relaciones sociales, tu ocio, ¿verdad? Esos desahogos emocionales y Claro. psicológicos es muy importante. Ahí afilas el hacha, ¿no? Es fundamental para que no se sature. Además, eso está muy estudiado. Hay una saturación muscular. Sí, el músculo, ya, hablando de la parte muscular, el músculo eh, eh, te va a ir dando más por el fenómeno de la supercompensación. El fenómeno de la supercompensación solo se produce si hay un momento, si hay un tiempo de descanso. O sea, uno le pide, hay carga y luego hay reposo y de nuevo carga. Y en ese reposo el músculo se prepara para dar más, se adapta, compensa para lo que están pidiendo, incluso un poco más. Y entonces, pero si no hay esos periodos, lo que hace es que se satura. Claro. Si estoy todo el tiempo haciendo un ejercicio de una fuerza, viene un momento que tengo dolor, lo siguiente es que me tiembla el brazo y lo siguiente es que se desconecta mi cuerpo para. Claro, claro. Ahora, si yo descanso, entonces él, aparte que reposa, se adapta rápidamente y se prepara para lo que le estoy pidiendo o un poco más. Y así, así. Y la mente, en mi opinión, pues, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, de alguna manera es lo mismo, ¿no? La atención decae. Si no variamos, si no hay una variación en el estudio, si no hay estrategias para recuperar de nuevo la atención, como por ejemplo la interferencia contextual, si no implementábamos todas estas cosas en el estudio, que sería lo que acabas de definir como afilar el hacha, si solo tengo una estrategia, pues conseguiré lo que consiga, pero si soy capaz de innovar y de incorporar herramientas que me hagan más productivo, pues seré más productivo. Sí, habías hablado también del miedo escénico, ¿no? De esa parte que es tan común, ¿no? En estas profesiones, donde se pone el foco, ¿verdad? Y donde es una profesión donde la persona tiene que, en milímetros, ser muy fino, ¿verdad? Sí. Donde se puede producir la ansiedad, un ataque de ansiedad, donde puede haber temblores y donde, bueno, esta población, estas personas, estos músicos, pues normalmente recurren a lo mejor a veces a farmacología, ¿no? Por ejemplo, como pueden ser hipotensivos, ¿no? Que tienen muchos perjuicios, ¿no? También luego tienen sus efectos secundarios, ¿no? Tiene su coste, como cualquier Su coste. Sí. Sí, efectivamente. El trabajo del músico es, yo lo defino de la siguiente manera. El trabajo del músico es muy complicado tocar un instrumento, ¿de acuerdo? Tocar un instrumento es algo muy complicado. Si yo te doy a ti ahora un clarinete, Juan Carlos, y te lo dejo media hora y te digo, a la media hora voy, toca algo, tú harás un sonido rarísimo, ¿no? Si lo llego a hacer. Y a lo mejor si te lo dejo y dentro de 3 meses y con un profesor que ves cada semana, igual cuando voy a verte ya me tocas la escala de do mayor y quizá una canción, ¿no? Aquello saldrá como será. Pero tocar al nivel que toca un clarinete en una orquesta es algo que requiere años y años y años de estudio, de preparación, de trabajo continuo. En fin, quiero decir, el tocar un instrumento a un nivel al que se toca profesionalmente es un desafío para el cuerpo y la mente. Es algo complicadísimo. La motricidad, en fin, toda la propocepción, es decir, todos los movimientos que hay automáticos, eso es complicadísimo. Eso es muy difícil. Pero, ¿sabes? No es solo eso. Es que el músico tiene que tocar. El otro gran desafío es que tiene que hacer esto, que es muy difícil, en un momento determinado, en un lugar determinado. Y eso lo hace todo más difícil. Es realizar una tarea muy compleja para el cuerpo y para la mente humana y además en un lugar determinado, o sea, en un momento determinado, en un lugar determinado para una gente determinada. Y eso, claro, eso hace que eso es como
cuando dice, solo tengo un tiro, ¿no? Solo Sí, tengo un tiro. Pues eso es lo que siente el músico cuando está en un claro, concierto, cuando está en una audición, cuando está en un examen. No claro, es tocar claro. en casa, no es tocar en No, casa. no, no, no. O sea, tocar en casa ya es difícil, Mm, pero es que tienes que tocar en ese momento. claro. Y ahí es donde viene, pues, gestionar toda esa incertidumbre, pues ahí es donde viene la ansiedad escénica. Y bueno, pues tú sabes muy bien como psicólogo, pues que la ansiedad escénica, pues, tiene unos mecanismos como una fobia social, ¿no? Ujú. Que se condiciona y que luego, Una focalización ahí tremenda, ¿no? Que siente uno, ¿no? imagínate, El ser evaluado, ¿no? claro, efectivamente. Y luego todas las conductas que han reforzado y refuerzan Mm, esa ansiedad sin saber el propio músico que las que está reforzando continuamente, ¿no? claro, Como claro, escapes, evitaciones que hacemos constantemente porque nadie nos enseña eso, ¿no? claro. Entonces, el cóctel es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y Y que luego todo va muy fino, ¿verdad, Fermín? Porque tú me has enseñado un poquito a... Porque claro, para el público así a lo mejor general, que no somos muy aficionados a lo mejor a lo que es la música de este tipo de orquestas, pues claro, se nos pueden pasar un montón de notas y a lo mejor desafina ese músico en algún acorde y ni nos enteramos. Pero claro, para el público experto, ¿no? claro. Para el público entendido, no, Y claro. fíjate, sí, sí, y además fíjate, lo más bueno de todo esto, y cuando trabajo con mis clientes lo hablamos a veces, es que en el fondo ese nivel de exigencia, de hiperexigencia, ese nivel de perfeccionismo, sí, hay un público que puede diferenciar y lo diferencia, ¿no? Es muy pequeño, es el crítico, está... Pero realmente el músico lo hace consigo mismo. Ya. Mm, ¿Quién es el crítico más grande que tienes? El más duro que tienes. Tú. sí, O sea, claro. quien te machaca cuando se va una nota, cuando se desafina una coma arriba, una coma abajo, es Mm, uno mismo. De ahí que parte de nuestro trabajo es un poco desactivar toda esa hiperexigencia irracional mm, y tener una mirada más sana, que eso no es renunciar a la excelencia. Cuidado. ya, Eso es, eso es incorporar para conseguir la excelencia no solo la exigencia, sino también la autocompasión. claro. Y cuando hay exigencia y también hay autocompasión, entonces se llega mucho más. Yo suelo explicar a la gente que con exigencia se llega hasta cierto punto, pero si además le sumas la autocompasión, entonces eres una persona resiliente porque hasta aquí se llega con exigencia, pero aquí van a haber muchas veces que te vas a caer. Y hay que aprender a caerse y ahí en la caída hace falta autocompasión, aceptación y entonces serás capaz de levantarte y seguir. Caer, levantarte y seguir. Y tendrás la resiliencia necesaria para ir avanzando. Porque la hiperexigencia o la exigencia te sirve y la fuerza de voluntad y la disciplina te sirve para llegar lejos. Pero para llevar más lejos o para mantener una carrera durante tiempo, Mm, hace falta el componente de la autocompasión. Eso mm. estoy convencido de ello. Lo Luego veo habrá, cada día, lo veo claro. cada día. Luego habrá muchas conductas también que tú estarás viendo y habrás visto, ¿no? Que son conductas de reasegurar constantemente, ¿no? Echar horas y horas y horas, claro, aislarse en ese mundo porque nunca hay suficiente, ¿no? Claro, claro, sí, eso es típico. Esos son los reforzadores, ¿no? Identificar todas las conductas que refuerzan, pues eso lo hacemos mucho. Claro, además, las conocemos muy, están ya muy identificadas, es Mm, hacerlas que la otra persona los vea, que sea capaz de resistirse a ellas, ¿no? Porque la ansiedad, la preocupación le lleva a hacerlas, ¿no? ujú, Les explico mucho el paralelismo con los TOCs, ¿no? Con lo que siente alguien que no ha cerrado, que ha cerrado la puerta, no sé si ha cerrado, ujú, entonces vuelven. Esas mm. conductas que buscan seguridad terminan generando más inseguridad. Claro, claro, claro. Y un Nunca hay poco es lo suficiente. Nunca hay claro, suficiente, claro. imagínate, es lo mismo, alguien antes de salir está ahí, a ver, sí, sí está. A ver, este pasaje que no estaba seguro. A ver, ya está preparado, un segundo. Todo lo que hagas ahí, lo único que va a ir abriendo grietas en tu autoconfianza. Mm, Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues seguramente lo mejor que puedes hacer es dejar el instrumento ahí, sentarte, respirar profundamente para bajar el nivel de activación mm, y lanzarte el mensaje de que el trabajo está hecho y que vamos a ver lo que se puede hacer. Porque a un minuto antes de salir no vas a mejorar nada.
Lo que sí que vas a conseguir es crear más estrés y más tensión en ti mismo. Claro. Seguro que también habrás visto muchas conductas supersticiosas, ¿no? Como a lo Nadal, ¿no? Bueno, El típico saque de Nadal, pues seguro que muchos, ¿no? las he visto y las he practicado, ¿no? Sí, sí, He sí, visto, no, sí, sí, de todo, sí, desde conductas supersticiosas claro. y otras conductas mucho más tóxicas, ¿eh? El tema del alcoholismo, el tema del uso de fármacos, pues sí, eso está ahí, está a la orden del día. Está. Claro, claro. Sí, son profesiones, o como los deportistas, ¿no? Donde se pone el foco. Yo he sido jugador de tenis de mesa durante unos años. En mi adolescencia estuve jugando en un equipo profesional y ahí también se pone el foco, igual que pasa en el tenis, ¿no? Porque en el fútbol, por ejemplo, que es un deporte colectivo, pues claro, se pasa la pelota hacia un lado y hay un momento ¿no? Donde uno siente ahí ese vacío y puede descansar, ¿no? Pero en el tenis, por ejemplo, no te puedes perdonar, pasaría un poco como los músicos también, ¿no? Y cualquier fallo, el brazo que se te haga rota, el foco, es decir, son variables que están jugando y que tienes que saber manejar, si no, vamos, Claro. te va. Yo ahora te iba a hacer dos preguntas, Fermín, que vi el otro día, te vi una entrevista que te hizo una chica en Instagram, que me Sí, sí, pasaste para que me la viera, y me sí, sí. gustaron mucho, ¿no? Porque aquí estamos siempre, y sobre todo los psicólogos, aquí a veces con unas historias, no, es que los coaches, tal. Bueno, yo te quería preguntar cuál es la diferencia, porque tú trabajas también conjuntamente con un psicólogo clínico, ¿verdad? En esto de los músicos, en estos grupos. ¿Cuál es la diferencia o el trabajo, al menos por vuestra parte, entre lo que sería un coach y un psicólogo, en este caso? Sí, sí, muy bueno. Bien, además me gusta aclarar esto. Bueno, yo puedo decir cómo trabajo yo, cómo trabajamos nosotros en equipo, ¿no? Mm. Eh, hay muchas partes en que se solapan, ¿no? Se tocan, ¿no? Evidentemente yo trabajo con la conducta humana. Conducta motora, conducta fisiológica, conducta cognitiva. Claro que sí, por supuesto. La ciencia de la conducta. Si quiero hacer algo serio, tengo que tocar esto, ¿no? Eh, Además, el coach también es alguien, por lo general, en mi opinión, pues está bien que sea alguien que ya haya caminado esos caminos y aporte su experiencia. Entonces, no es tanto un experto en la conducta, sino que tiene conocimientos de la conducta, pero sobre todo conoce el contexto, todo ese ecosistema, porque lo conoce bien y lo ha vivido, ha estado ahí, ¿no? Yo suelo decir, pues que uno ha sentido lo que se siente 2 horas antes de tocar o 2 semanas antes de tocar, porque lo ha vivido en sí mismo, ¿no? Claro. Esa es otra parte que es fundamental. Luego también el coach ayuda muchas veces en el tema de la carrera, ¿vale? ¿Y qué es el tema de la carrera? Pues muchas veces yo con gente trabajo tomar decisiones. Evidentemente, yo no tomo sus decisiones, o sea, decisiones que tienen que ver en su carrera, ¿no? Para dónde ir. Cojo esto, voy para allá, estudio con este señor, me cambio esta técnica, no sé qué Sí. hacer. O cojo este contrato, no lo cojo, cojo con esta orquesta, cojo con Sí. esta otra, ¿qué hago? Orientación, ¿no? Toda esa Orientación parte, también, ¿no? Pues claro, asesoramiento. ese mundo también, ¿no? Y lo que hacemos ahí es reflexionar. A mí me gusta mucho ahí intentar que busquen ellos sus respuestas, no dárselas yo, ¿no? Hacerles reflexionar, ayudarles a reflexionar para no dar soluciones, sino llevarlos a lugares desde donde ven la decisión de una manera muy clara. Y ya tienen ahí su respuesta, ¿no? Esa es otra parte muy importante, es decir, también hay el conocer el ámbito para poder ayudarles a tomar las mejores decisiones que por supuesto toman ellos. Y luego la que para mí es la clave de donde yo creo que un coach debe de ser muy honesto, es en que no debe de entrar nunca en la salud. No es un profesional de la salud. Correcto, claro. O sea, digamos que si trabajáramos con psicología estaríamos como en la psicología positiva, estaríamos trabajando cómo mejorar, cómo conseguir mejores resultados, pero nunca, nunca entrar en cuando hay alguna patología. No somos terapeutas. Esa, en mi opinión, Claro, es la claro. clave, ¿no? La diferencia, la clave. Hay mucho. Para eso ya hay una gente
que está preparada para ello, como son pues, médicos, en el caso de la conducta o temas, problemas mentales, patologías mentales, pues están psicólogos clínicos y están los psiquiatras. Y ese es un mundo en el que entrar ahí puede ser muy, muy fácil, ¿no? Porque te llega una persona y te llega en un momento dado vulnerable, ¿no? Pero que esté vulnerable y a lo mejor le aclaras 4 cosas, que simplemente es aclarar y ves la mejoría, ¿no? Y ya puedes creer que puedes con todo, pero no, hay una línea muy importante que es la salud, en mi opinión. Y uno tiene que saber no cruzarla nunca. Y bueno, esa es una de las, como has visto, hay diferencias entre un coach y un psicólogo, y esa me parece sobre todo la más responsable. ¿De acuerdo? Claro. De la misma manera que yo entiendo que un psicólogo, si fuera alguien a decirle, oiga, mire, ¿qué hago? Toco con el clarinetista y dice, oye, es que no me aclaro, ¿toco con sistema alemán o toco con un sistema vienés? Pues que te quedarías a cuadros, claro, yo me quedaría a cuadros. Claro. Pues no sé, me imagino que no se atrevería a decirle, pues mire, pues he estado pensando que con vienés, ¿no? Por la cara que tiene usted, ¿no? Entonces, claro. Pues no, pues hay que saber cada uno el sitio. Y para mí una fundamental es no entrar nunca en la salud, no tener la tentación de entrar. Por eso trabajar con un psicólogo, tenerlo cerca, como nosotros mismos que nos conocemos, ya hemos hecho eso. Alguna vez hemos tenido algún caso que yo digo, yo aquí no entro, necesito a alguien que es que no me atrevería, ¿no? Y no quiero cargar con esa responsabilidad. Sería una imprudencia, ¿no? Claro. Pues, Fermín, yo creo que hemos tocado un poco todo, ¿no? Ya hemos hablado un poco de todo. ¿Habría algo por tu parte a lo mejor que... No, era cuando hablaba del libro, yo cuando hablaba del libro te comentaba que hay 4 pilares. Me he quedado a mitad de explicar. Yo decía, sobre el tema de la fuerza mental, decía que al final es un equilibrio entre 4 pilares. Te hablaba de, uno es el enfoque, que tiene que ver con vigilar las creencias y los pensamientos que tenemos. Otro es tener una práctica efectiva, no hacer una práctica solo basada en las horas. Otro equilibrio es conocer tu cuerpo, tener conciencia corporal y trabajarla. De ahí trabajar pues, ejercicios de relajación, ejercicios de concentración, en fin, tener una conciencia corporal, cuidar esto en lo que vamos aquí dentro. Y otra parte que llamamos el cuarto pilar, que sería la vida, ¿no? Entender que tener una vida equilibrada, cuidar las relaciones, ¿no? Porque la música tiende mucho a hacer burbuja. Sí, a aislarse. Eso es muy potente, fíjate, es potente que llena teatros, la gente vaya a pegarse el viaje, pero imagínate el viaje que se pega el que lo toca, o sea, para el músico también es absorbente, y de repente uno puede ser que su vida sea la música, 5 o 6 horas estudiando, y luego ¿qué? Me voy con mis amigos músicos ¿a qué? A hablar de música. ¿Y qué habláis? De música, de partituras, de tal, de cual. Y no conozco nada más, y cuando me doy cuenta estoy en una burbuja de música, ¿no? Y eso luego se paga. Entonces, vigilar que en la vida haya unas relaciones familiares, haya unas relaciones personales, haya hobbies, haya cosas que me gustan y que me atraen tanto o igual como la música, dejar esos espacios, ¿no? Y entonces, en el equilibrio del enfoque, la práctica efectiva, el cuidado del cuerpo y una vida, una vida equilibrada, pues en ese equilibrio es donde decimos, y el libro un poco viene a decir esto, está la fuerza mental necesaria para ponerse delante de 1000 personas, tocar, permitir que te evalúen, que tengan su opinión y que tú sigas teniendo la misma sobre ti. Sigues teniendo esa autoconfianza, esa autoestima necesaria para tocar. O ver que un día tienes una taquicardia o te tembla la mano y aceptarlo como parte de tu trabajo y pues es un pico de ansiedad que has tenido tocando. Y eso no significa que no vales como músico, que tu carrera ha sido un desastre y todas esas ideas que suelen... Porque hay muchas distorsiones cognitivas, ¿no? Hay un montón que ya te he visto en el libro que las ponías, ¿no? ¿Cuáles son las más típicas que te sueles encontrar? Bueno, pues no sé, pues eso, fallar algo y pensar que no valgo como músico, lo siguiente, primero no valgo como instrumentista, no valgo como músico,
no valgo, mi vida es un desastre. O sea, esa Ni, ni, cadena, ni, ni valdré nunca. Ni ni valdré valdré nunca. nunca, ¿no? Yo les suelo decir, vamos a ver, tú a un plusmarquista mundial de salto de longitud, ¿le pedirías que cada vez que salte haga el récord? Claro, No, no, no. Te estás pidiendo a ti lo mismo. claro. Bueno, hoy has saltado tu peor salto. Bien, bien. Pero oye, sigue siendo el mismo, sigues valiendo lo mismo y es parte de ello. Claro, claro. Y, Pero luego, bueno, y luego otra parte, la adicción del aplauso del público, ¿no? Como le suceden a muchos artistas, ¿no? fíjate que a un niño músico, cada vez que termina una audición, cuando tenemos 8 o 9 años estamos tocando y al terminar, ¡ay, qué bien que has tocado! Enseguida, claro, pues qué bien que has tocado bien. Y entonces es, toco bien, amor, reconocimiento, valía, ¿vale? ¿Y qué Puedes pasa imaginar, y cuando no? ¿y cuándo no? Te puedes imaginar que cómo la autoestima, ¿sabes? Vale, Cómo la autoconfianza es complicada porque hay nuestro valor nos enseña que se nutre mucho del exterior. ¿Entiendes? Entonces, si no se nutre del interior, cuando en el exterior no hay. claro. Entonces, imagínate qué bonito es cuando hay aplauso. Pero no te puedes imaginar el infierno al que se puede llegar para alguien que no tiene trabajado su autoestima cuando no hay aplauso. Claro. O cuando hay crítica. Claro. Pero qué difícil es, ¿verdad? Porque esto lo han dicho muchos artistas. Yo se lo he oído a muchos artistas, ¿no? Del teatro, por ejemplo, ¿no? Esa adicción al aplauso del público, que los dejan enganchados y nunca se jubilan. No a lo mejor porque les siga haciendo falta a lo mejor No, la no, no. remuneración económica ni nada, sino porque No. el irse Cualquier, de ahí les hunde. cualquier músico, si no tuviera que comer, por eso ocurre tantas veces, o sea, viviría del aplauso, ¿no? Por eso tantas veces que entre los músicos mismos muchas veces nos decimos que, vamos a ver, es que la gente no valora la música, claro, pero somos nosotros los primeros que te dicen, oye, ¿quieres tocar esto? Y te parece un reto. Sí. Bueno, no hay dinero porque es que, claro, bueno, no pasa nada. Solo por el placer de hacerlo, ¿no? Claro, eso Claro. luego en la vida real es un problema. Y luego nos quejamos nosotros de que los músicos también comemos, oye, que la música se tiene que Sí, pagar, oiga, que esto tiene un valor, que esto. Pues somos nosotros los primeros que nos regalamos claro, con claro. tal, con tal de tocar y de recibir Sí, sí, ese sí, sí. aplauso, ¿no? Eso me suena que ocurre en muchas profesiones también, ¿eh? A lo mejor en una que hago yo también pasa eso, ¿no? Que también, a lo mejor desde otra orientación, ¿no? A lo mejor por la ayuda, ¿no? Por la vocación de ayudar, a veces te dejas llevar Y también, e incurres en una falta de valoración en tu claro, trabajo, ¿no? Y mandas un mensaje también a la gente. Le estás mandando un mensaje, que es muy peligroso eso. le quitas valor, le quitas valor. Claro, No valor. claro, claro. Me imagino que también tendréis algo con el placer de ayudar, porque yo como coach también he vivido eso, ¿no? Sí, sí. Cuidado, porque el placer de ayudar hace que le quites valor, ¿no? Mm. Y ahí también hay un enganche, ¿no? Hay un enganche también. Sí, y tanto, y tanto. Porque tú también sales con esa persona, ¿no? Que ya lo habrás visto, Claro, ¿no? Y claro, vas superando pasos y claro. te entra un orgullo, ¿no? Que es él, que tú lo tienes siempre claro, pero también reconoces ahí, Sí, tienes esa parte un poquito de vanidad, de claro. orgullo tuyo, que has estado ahí también, ¿no? Y eso también es muy peligroso, ¿no? Se crea ahí una dependencia. Pues muy bien, Fermín, Sí, pues. yo creo que muy bien. Recomendamos este libro, como hemos dicho al principio. Vamos a dejar los enlaces ahí. Vale, Te lo pongo perfecto. aquí en la cámara que tengo aquí al lado, que es luego la que va Muy a bien, salir, ¿vale? muy bien. ¿Algún otro libro? Porque con Guillermo Dalí has escrito algún Sí, libro. Guillermo tiene algunos libros. Yo no, él tiene algunos que yo recomiendo, pues La ansiedad escénica, que es el Mm, primer libro que explicó muy bien y muy claramente de manera científica y en habla castellana, explicó muy bien qué era la ansiedad escénica y fue una maravilla. De hecho, yo conocí sí. a Guillermo siendo cliente suyo. Luego tiene otro que habla un poco de las distorsiones del músico, es muy divertido, que dice cómo ser feliz si eres músico tienes uno cerca, ¿no? Y cuenta anécdotas, muy divertido. Y por último, uno que para los psicólogos os lo recomiendo, que se llama Ah, musicorexia, que ay, es sí, muy sí. interesante desde un punto de vista más técnico, tiene que ver con esa relación insana con la música que podemos llegar a tener los músicos y que muchos músicos tienen. ¿eh? Ujú, ujú. Él habla de la adicción de la música. Es muy Sí. interesante porque hace un paralelismo y dice,
¿qué puntos tiene que tener una adicción, ¿no? Y lo compara con conductas muy típicas de los músicos. Claro. ¿Hasta qué punto, no? ¿Qué pasa a un Claro. músico si le quitas la música? Mm. ¿Qué le pasa? Mm. Es muy parecido como si a alguien le quitas... Claro, pero porque es que estáis trabajando, como decías tú, desde los 9 años. Eso tiene un impacto en la identidad, ¿verdad? Que es tú y la música. Es decir, no Claro. la puedes separar, ¿no? Mira, ahora que dices el impacto en la identidad, fíjate, cuando yo tuve que dejar de interpretar, ¿no? Pues bueno, suerte que estaba haciendo también, bueno, me costó ese año de ir asentándome y colocándome. Creo que todavía estoy en proceso de mi nueva identidad, tengo que admitir que va llegando poco a poco. Pero bueno, como anécdota contaré que he tenido otros compañeros que han tenido y lo han pasado muy mal por el tema de identidad. Incluso hay algún caso de suicidio. Pues imagínate lo que es que una persona no llegue a ser capaz de estar tan identificada con tocar un instrumento que cuando le dicen no lo va a volver a tocar usted, no va a poder, Claro. no entiende la vida sin ello. Sí, sí, es algo. Y luego también quería señalar también que no solamente para los músicos, porque yo al leer este libro, claro, lo puedes extrapolar a un montón de actividades y para nosotros mismos, bueno, desde el que oposita, para cualquier oposición que se exige, se Claro. autoexige en su trabajo un deportista, ¿verdad? Deportistas de alto nivel también, o que aspiran Sí. a ser profesionales. Bueno, Sí, hay pues por ahí una frase muy, muy buena de Sachs. ¿Cómo se llama el neurólogo este? sí, me suena. Sachs, Oliver Sacks. Sí, sí. Que dice, Sí. dice algo así como en uno de sus capítulos de Musicofilia, dice algo así como que creo que no es de él, lo cita otro neurólogo, que aquel había observado y la actividad del músico decía, bueno, es que el músico es como un atleta del músculo pequeño, porque al final hacen lo mismo. Hacen una Claro. actividad compleja Sí, hombre. en un momento determinado, en un lugar determinado. Y eso es lo que hace un atleta de élite y eso es lo que hace un músico. Claro. Aquel neurólogo decía, unos lo hacen con los músculos grandes del cuerpo y otros con los pequeños. Sí, Pero al sí, final es lo mismo, ¿no? Desde una totalmente. mirada científica sería lo mismo. En esencia es casi lo mismo, es igual, idéntico. Bueno, pues Fermín, muchas gracias, has sido muy amable por atendernos y bueno, esperamos seguramente, a lo mejor alguna cosita podremos hacer más, alguna entrevista que nos hables más detenidamente a lo mejor de alguna cosa ya más específica de este Claro. mundo tan apasionante de los músicos y bueno, y de tu labor. Pues nada, te dejo un saludo, Fermín. Muy bien. Un Muchas gracias. abrazo. Gracias. Chao. Chao.